Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, gente, por escucharnos en un episodio más de Farid y Diego. Esperemos que hayan disfrutado los episodios anteriores. De entrada, aprovechamos para agradecerles por todas las veces que comparten este contenido, por todas las veces que comentan. De verdad, este podcast no sería posible sin todos ustedes. Muchas gracias. El día de hoy vamos a traer un tema sobre la mesa. Me gusta. Porque hemos analizado muchas canciones, pero los temas también siempre son buenos, güey. Sí, no, y aquí hay algo bonito también para deconstruir, güey. Bueno, como muchos sabrán, como sabrás tú también, hago de pronto los lunes, me voy a un parque y empiezo a cotorrear con la gente, ¿no? Y hace como un par de semanas o 3 semanas hice uno sobre la muerte, en donde el tema era la muerte y la gente pasaba a compartir alguna experiencia relacionada con la muerte. Uh-huh. Y hay un señor en particular que la verdad es que, pues no sé, me cae demasiado bien porque siempre va, güey, el vato no falta, todos los lunes está ahí. Ya suena un regular. Sí, es regular, ya tiene alrededor de 60 y tantos años y siempre va. Entonces imagínate que pasa a sentarse a platicar y me dice, pues me empieza a platicar que, pues bueno, él a lo largo de su vida, pues... ¿Cómo se llama el señor? ¿Primer nombre? No me acuerdo, güey, fíjate. No le he preguntado. Seguramente me ha dicho, pero yo soy muy mal para recordar los nombres. Deben ser un chorro de gente en el evento, sí. Pero bueno, total, pasa y empieza a hablar de cómo, pues bueno, él ha vivido las muertes de diferentes seres queridos y se detuvo para hablar específicamente de la muerte de 2 personas muy importantes en su vida, que era su mejor amigo desde la primaria, con quien pues pasó muchísimo tiempo juntos, que decía, apenas iba a cumplir 2 años de haber fallecido, era relativamente reciente. ¿Por COVID? Y la muerte, fíjate que no profundizamos en la causa, en esa época. Pero y su esposa, él había enviudado también, que había muerto 2 años más o menos también. Entonces, pues imagínate que duro, de 2 años güey. atrás, su mejor amigo y su esposa, o sea, 2 personas con las que pasó prácticamente toda su vida, habían muerto, ¿no? Es más, pudieras decir que son las personas que mejor lo conocieron hasta hoy, si así lo quieres ver, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste, no? Y me dijo una respuesta que hasta me enchina la piel porque me rompió la cabeza. Me dijo, me sentí como el mundo con la Biblioteca de Alejandría. Y luego cuando dijo eso lo entendí, güey, lo entendí. Y dijo, toda la historia se fue con Alejandría, toda mi historia se fue con mi esposa y mi amigo. Güey, a la madre me quedé. Y claro, güey, o sea, totalmente. O sea, lo primero que se me vino a la mente con eso es que hay una frase de un psicoanalista que se llama Alouch, no sé cómo se pronuncia, pero dice, cuando se va el ser amado, se va, no solamente se pierde al ser amado, sino se pierde un trozo de uno mismo, ¿no? Y de cierta forma, si lo relacionas, por ejemplo, con la idea de la muerte definitiva, que es el olvido, pues de cierta forma, con el otro, cuando se va una persona que tiene una parte de ti, una historia de ti, pues se muere definitivamente una parte de ti, güey. ¿Por qué? Porque una parte de ti específica se ha olvidado. O sea, ahí se fue con la persona. Porque ya nadie más puede relatar esa historia de ti. Ya nadie más. Se fue, ¿no? Y si nos vamos incluso más al fondo, en la función del relato, güey. O sea, es decir, el relato, el cuento, el ser humano cuando era analfabeta recurría al cuento. A través del cuento y el relato compartía todo aquello que quería conservar, güey, ¿no? Historias, valores, etcétera. Recetas inclusive. Los nombres de las cosas son exacto, eso. Pero lo característico, si te das cuenta, el relato era que buscaba, o lo esencial del relato es que busca preservar, busca conservar lo que se relata, lo que se cuenta, ¿no? Entonces, en este sentido, pues entra o tiene sentido la idea de, pues vivo cada vez que me mencionas, ¿no? Porque a través del relato tú cuentas mi historia y por consecuencia me conservas, ¿no? Pero cuando muere un ser amado, alguien que tenía una óptica particular de tu historia, alguien que te había conocido de cierta forma, pues muere
al mismo tiempo ese relato de ti, güey. Sí, güey. Digo, a mí lo que me encanta de estas historias y me pegan en mi mero mole es esta noción del antiindividualismo, ¿no? O sea, claro, güey. Este tipo de cosas es lo que le dan la madre a cualquier noción del que pudiera existir de un individualismo. Es que, o sea, no somos individuos, somos fundamentalmente animales colectivos, claro, o animales sociales, ¿no? Por supuesto. Inclusive me encanta esta idea de mi yo, o sea, lo que yo soy, no me pertenece a mí. O sea, literalmente, hay un límite de qué tanto yo me pertenezco y hay una gran codependencia con aquellos que me dan un lugar en el mundo para ser. O sea, sin aquellos que me reconocen en el mundo, a través del relato, a través de la mirada, a través del deseo, a través de la intersubjetividad, si no existen estos otros que me resignifican, yo no existo en el mundo. Por supuesto. ¿Sabes? O sea, y es bien interesante porque estas historias son las que ponen mucho la teoría psicoanalítica en una vigencia absoluta, güey. ¿Sabes? Como decir, pues el deseo es el deseo del otro, ¿sabes? El inconsciente está estructurado como el lenguaje habla a través de nosotros, o sea, yo soy aquellos que me constituyen los demás, claro. O sea, los demás me dan un lugar en el mundo, y es de que, claro, güey, perder un ser querido en muchos sentidos es perder una parte de nosotros, claro. Porque justo aquello que nosotros nos contamos que somos, son historias compartidas. Por supuesto. Y aparte, yo justo me puse a pensar como, o sea, ver lo seguido que pasa en los grupos de amigos que son muy pegados, que es de que, güey, ¿te acuerdas aquella vez que fuimos? Sí. Cuéntala tú. Sí. O sea, cuéntala tú. ¿Por qué? Porque, o sea, es algo que yo viví, pero quiero que tú la cuentes. Porque así yo me puedo inserir en el relato desde una mirada externa, güey. Y me puedo percibir a mí desde este relato que alguien más está contando sobre mí. Sí. Entonces, esta idea que tengo de mí me la valida un otro. No me estoy haciendo pajas mentales. Sí soy así porque hay una conciencia externa ajena a mí que no controlo, que me dice que sí tenía razón en lo que pensé. Porque ve lo raro de esto. Nosotros cuando tenemos esta experiencia fenomenológica del mundo, nosotros experimentamos los objetos, y los filósofos aman los árboles y las mesas. Es de que, o sea, tú experimentas la mesa, ¿no? Pero la mesa tiene una infinidad de perspectivas. Por supuesto. Y hay hay ángulos para ver a la mesa. Y hay muchas matices o muchas cosas de la mesa que nosotros no podemos ver. O sea, yo no puedo ver la composición subatómica de la mesa, ¿sabes? Pero yo me tengo que hacer una idea de la mesa. Lo bonito es que a través de la intersubjetividad nosotros sumamos todas esas diferentes... Los ángulos. Claro, güey. Entonces, ¿qué es lo que chingón? ¿Quién soy yo en esa narrativa? La suma de todos los ángulos de la gente. La suma de todas las perspectivas. Exacto. ¿Sabes? Entonces, en el momento que muere una de las perspectivas de mí, muere una parte de ti. Exactamente. Porque, o sea, yo tenía una foto... Y de forma definitiva. Cabrón. Es que por eso está cabrón. Cabrón, porque después ya te quedas de que, güey, esa historia sí pasó, ¿no? O sea... se pierde tu historia, exactamente. Si no tengo a alguien más externo que me diga, no, yo sí te he visto por la espalda, güey. Yo sí sé cómo te ves de espaldas. Es de que yo nunca me he visto de espaldas. Alguien me tiene que decir. Yo nunca me he visto llorando. Yo nunca me he visto arriba del Everest. Alguien me vio. Y ese alguien me vio es la historia que yo confiaba que le daba legitimidad a mi experiencia fenomenológica del mundo. Esa persona se muere y dices, la madre, ¿te das cuenta que perdiste un ángulo de visión del mundo? Exacto. Porque esa persona desapareció. Entonces, está bien bonita la historia, Sí, neta, no. Y dos personas tan cercanas, por eso, y en un lapso de tiempo... cerradísimo. Cerrado, 2 años, güey. No mames, o sea... Es ser terrible. Una pérdida brutal. Exactamente, brutal. Sí. Y pues me decía, ¿no? El señor continuó diciendo, pues bueno, ¿qué me queda? Pues escribir nuevos libros. No mames, qué chido. Escribir nuevos libros, pues claro, lo que me queda, volver a recrear la experiencia de mí. Volver a crear nuevas ópticas, nuevas perspectivas. Fíjate qué interesante. Y te das cuenta que también la gente, a medida que pasa el tiempo, cuando te vuelves más viejo, te vuelves... O sea, no solo por la pérdida cognitiva y lo que pueda representar el Alzheimer y la neurodegeneración y inflamación crónica, lo que tú quieras, pero sino que la gente tiende a volverse muy repetitiva en sus historias de antaño. ¿Sabes? Exacto, sí, como que ya depende o está completamente dependiente al pasado. Güey. Claro, y repitiendo aquellos cuentos que se constituyen como un yo. O sea, yo te tengo que contar esta historia de mí porque las personas que recordaban esta historia de mí a lo mejor ya no están conmigo. Entonces, te pido ahora que a través de tu reconocimiento de mi historia me vuelvas a validar este pedazo de mí que yo no tenía nadie a quien lo validara. ¿Sabes? Es de que, güey, es que no mames, yo era bien fiestero, güey. Pero toda la gente que me dio fiestero ya no está conmigo. Entonces, pues, si me quiero volver a percibir como fiestero, tengo que convencerlos a ustedes todos de que me perciban otra vez como fiestero. Entonces, o les invito a la fiesta o les cuento mis historias de fiesta. Las historias de fiesta. Entonces, lo
raro es cómo nosotros tratamos de reivindicar el pasado o mantenerlo vigente como una parte que nos identifica como individuos a través del reconocimiento de un otro que le da lugar a esa historia. Porque yo solo no puedo determinarme fiestero. Supuesto que alguien me tiene que decir, güey. Alguien lo tiene que confirmar. Alguien lo tiene que confirmar. Exacto, definitivamente. Sí. Y esto también me recuerda a lo que dijo Derrida, ¿no? Que la muestra más grande de fidelidad a un otro o al otro difunto es precisamente la cita, ¿no? Porque la cita. A través de la cita, la voz, tu voz entre comillas, güey. ¿Sí me explico? O sea, tu voz, tú estás sirviendo como un medio literal del otro. Estás haciendo su voz, le estás prestando voz a quien se quedó sin voz, güey. Porque tú estás hablando de lo que el otro dijo, no le estás agregando cosas tuyas, ¿no? Es una muestra de fidelidad bastante grande al otro que me parece que se relaciona también como una muestra también de fidelidad el contar historias del otro, güey. Y fíjate que, ¿sabes qué me hace pensar mucho lo que acabas de decir? La idea del punto de vista del interlocutor. ¿Sabes? Porque, o sea, lo que citar implica es reivindicar al autor de la cita como parte fundamental de la cita. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, sí, no hay excesos, no es... Eso dijo, güey. Claro, y aparte deja tú, y lo dijo él. Ajá, exacto. ¿Sabes? En el sentido de... O sea, porque normalmente la pregunta está mucho que si se puede separar la obra del autor, ¿no? Ajá. Y aquí Derrida lo que está diciendo es que no. O sea, una manera de reescenificar el rol de una persona perdida, desaparecida, olvidada, distante, lo que tú quieras, es citarlo. Porque está citando el conocimiento, pero desde su punto de enunciamiento. Exacto. Sí. Desde dónde se anuncia esta cita. Porque esta cita la anunció Farideh en este momento. Entonces, tenemos que entender que esta cita solo hace sentido o solo cobra su verdadero peso cuando también se entiende el punto de enunciación que tenía Farideh en ese momento histórico. Sí. Que está bien bonito pensar, güey, cómo las citas reivindican y vuelven a la vida la postura del autor, ¿no? Como el lugar del autor, güey. Por eso la mayor muestra de fidelidad ante el otro difunto, diría Derrida. Pero bueno, pues creo que... Gran historia, Gran historia, ¿no? Gran historia aquí y con mucha carnita para análisis, güey. Sí, no, yo tuve que escribir, güey. Sí. Tengo ahí un escrito de eso. Y nada más, Diego, pregunta así a medio índole personal. ¿Cómo ha sido tu experiencia de estos conversatorios? Padre, güey. ¿Sí? Muy padre, muy bonito. ¿Diferente a lo que esperabas? ¿Igual a lo que esperabas? No, ¿mejor, peor? Como lo esperaba. Digo, obviamente sí ha habido casos en los que me sorprendo más, ¿no? De pronto, por ejemplo, esta historia, esta narración del señor fue... Sí, o sea, rompió... toda mi cabeza, ¿sabes? De que... Qué chingón. Y eso es bonito, güey. O sea, la verdad, eso es muy bonito. Por ejemplo, la otra vez tuve otra sesión que también se detonó una conversación con una persona que de pronto me dio un momento eureka de algo, güey, ¿no? Entonces, como que esos momentos... Pues para eso los hago, ¿no? Sí. Para esos momentos. ¿Y lo estás haciendo siempre el lunes? ¿Dónde? ¿A qué horas? Para la gente que quiera participar. Los lunes, por lo pronto, aquí en Monterrey. Los lunes en el Parque Bosques del Valle. ¿A las 7:30? A las 7:30 de la noche. La idea es que... Y digo, pues esperemos que el siguiente año se pueda hacer. Pero la idea es llevar el programa a diferentes partes de México, incluso países. Ya cuando como que se consolide un poquito más. Porque pues creo que faltan ahí algunos ajustes. Pero es la idea llevarlo a otras partes. Qué interesante. Sí. Pues a los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Si quieren invitar a Farideh a su ciudad a hacer un conversatorio en uno de sus parques locales, estaría muy chingón. Me encantaría participar también si posible. Déjenos aquí abajo su like, su comentario, ayúdanos a compartir y nos vemos muy pronto aquí en su podcast favorito, Farideh y Diego.